puede acompañar a la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Leamos desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. El domingo pasado veíamos la parábola del Señor Jesús de las 10 vírgenes. Recordemos que en la parábola el Señor regresa en la noche, mientras dormían, pero unas estaban preparadas y las otras no lo estaban. Unas entraron en la fiesta y las otras fueron excluidas. Ambos grupos nos representan a la iglesia visible. Pero los verdaderos creyentes, como veíamos, son representados por las 5 vírgenes prudentes. Pero los que no lo son, sino que tienen una mera apariencia, una fe falsa, son representados por las 5 vírgenes que el Señor las define como insensatas. Ellas, aunque estaban junto a las 5 prudentes, quedan fuera de la fiesta, ya que no estaban preparadas, pues no tenían aceite en sus vasijas. Los verdaderos creyentes, nos dice Pablo en el texto de hoy, no deben temer aquel día que vendrá. Por el contrario, deben anhelarlo con todo su corazón, porque será el día de nuestra gran fiesta, el día de nuestra gran liberación, el día bienaventurado en el que veremos a nuestro Señor amado cara a cara. Como Cristo señaló en Lucas capítulo 21, versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice el Señor, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. El esposo viene por su novia y la novia somos nosotros, sus hijos. Es día de fiesta, es día de gozo, es día de alegría sin igual. Por eso Pablo, en el texto que acabamos de leer, nos asegura que los verdaderos creyentes no tienen que temer aquel día, porque no les sobrevendrá, dice Pablo, como ladrón en la noche.
Miremos en primer lugar, capítulo 5, versículo 4 y 5. Aquel día no nos sorprenderá como ladrón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Oh, queridos hermanos, notemos que Pablo divide ambos grupos aquí. A unos le llama a ellos y a otros ustedes y nosotros. Notemos en el versículo 3, Pablo dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos, repentinamente. Pero el versículo 4 dice, pero ustedes, ellos, nosotros o ustedes, mas vosotros, hermanos, le dice Pablo, ustedes que son verdaderos hermanos, ustedes que son verdaderos hijos del Señor, les dice Pablo, no están en tiniebla para que aquel día sorprenda como ladrón. Este día no nos sorprenderá como a los no creyentes. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. No nos sorprenderá como sorprendió a las 5 vírgenes insensatas, cuya fe en verdad era una manifestación puramente externa, pero sin realidad interna. Ese día no caerá sobre nosotros como un suceso inesperado y desastroso. Antes será el día esperado y anhelado. Si somos del Señor, así será. No nos sorprenderá, dice Pablo. No quiere decir con esas palabras que sabremos cuándo aparecerá, cuándo sucederá, sino que estaremos preparados para cuando acontezca, sea en la noche, sea en el día, sea al mediodía, responderemos: aquí estamos, Señor Jesús. Y Pablo nos da 2 razones particulares por la cual estaremos preparados para ese día. La primera razón la encontramos en el versículo 4. Porque ustedes no están en tinieblas. Noten, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. ¿Cuántos son de la luz? No estamos en tinieblas. Las tinieblas es una figura bíblica para la muerte. Para la muerte en que tú y yo estábamos y para la muerte en las que están los que no conocen a Cristo. Es un símbolo de la separación de Dios y del dominio del pecado sobre los impíos. Efesios capítulo 5 versículo 8. Pablo les dice a los creyentes: porque antes eran, ¿qué? Tinieblas. Porque antes eran tinieblas. Pero ahora son luz en el Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Hemos sido trasladados, le dijo Pablo a los Gálatas, de las tinieblas a la luz. Pedro también lo enfatiza a los creyentes en la dispersión en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, cuando les dice: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de la oscuridad, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable o a su admirable luz.
La luz, por el contrario, es sinónimo de vida, de entendimiento moral y espiritual, de conocimiento de Dios y de Cristo mismo, quien declaró: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí ya no ande más en tinieblas. Cristo nos libertó de este terrible estado de oscuridad. A los colosenses Pablo les dice, capítulo 1, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó de un solo. Porque el texto griego aquí no habla de que nos está trasladando. Nos trasladó de una vez y por todas, de una vez y para siempre, de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Aleluya. Para no volver nunca más a lo que antes fuimos y de donde nos ha sacado. Cristo nos sacó de este terrible estado de oscuridad. Ya no estamos en la oscuridad como los no creyentes, cuyo ser ha sido entenebrecido, nos dice la Escritura, moral y espiritualmente. Están en oscuridad y bajo el dominio de la oscuridad, que también es un símbolo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Tendrá la luz de la vida. No andará más en tinieblas. Ahora la luz es su posesión. Jesús está declarando sin ambigüedad que todo aquel que no le sigue anda en tinieblas, mas el que le sigue ya no anda en ellas. El capítulo 12 también, en el versículo 46, Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que no hay forma de llamarle a un verdadero creyente tiniebla ni oscuridad, porque fue rescatado de ella. Nosotros hemos creído en Él. Y en consecuencia ya no estamos en tiniebla. Las tinieblas es lo opuesto a la luz. Y desde el principio Él separó lo uno de lo otro. Amén. Lo uno de lo otro. Separó las tinieblas de la luz. Esta oscuridad es en verdad, amigo mío, el estado en el que cada hombre se encuentra por naturaleza desde que nace. No se convierte en tinieblas. Nosotros de manera figurativa podemos decirle a nuestros niños pequeños, bonitos: hay un ángel, un angelito de luz. Bueno, tú tienes que saber lo que tú estás diciendo. Mejor déjalo en angelito. Porque de luz no es. Porque ha nacido en tinieblas. Es de ahí donde Cristo nos arrebata. Por naturaleza. Esto es el hombre sin Dios.
No nacemos en la luz, sino en la oscuridad. El pueblo que moraba en sombra, en tiniebla, vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Quiere decir, habitaban en oscuridad. Las tinieblas describen, en verdad, como lo muestra la Escritura, el carácter de la vida del hombre sin Cristo. Oscuridad moral y oscuridad espiritual. Tiniebla es símbolo del caos, de la ceguera, de la ignorancia, sobre todo de conocer a Dios. Miren las palabras de Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 18. Ellos tienen entenebrecido, ¿qué? Su entendimiento. No los creyentes, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Ningún creyente tiene su entendimiento entenebrecido, aunque tenga poca comprensión espiritual. Está en luz. Pero ellos, aunque hayan alcanzado la cúspide de la educación y del éxito terrenal, tienen el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios, porque la vida es luz. Por causa de la ignorancia que hay en ellos, oscuridad en su entendimiento, por la dureza ¿de qué? De su corazón. En otras palabras, ellos son responsables de su condición. No Dios, ellos mismos son los responsables. No ven ni entienden en verdad el valor de sus almas. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto dará el hombre por su alma? Dijo Cristo. No comprenden la necesidad en consecuencia de ser salvado, de ser librado, de ser rescatado, porque no se ven perdidos. Así que usted puede usar muchas expresiones con los inconversos. El Señor te quiere rescatar, pero si Cristo no habla su sentido, Él va a decir, ¿de qué? Yo estoy feliz. No le diga a un inconverso, el Señor te puede sacar de tu infelicidad. No, Él está feliz en su pecado. Yo estoy feliz. Él no puede verlo. Cristo te da paz y Él dice, pero más paz de la que yo tengo. Sobre todo si tiene bonanza económica. Él no puede ver su condición. Él no sabe que su alma se dirige hacia la muerte y la destrucción eterna. No lo sabe. Si el Señor no interrumpe su caminar, llegará allí o lo alcanzará aquel día y lo sorprenderá. Por supuesto, no pueden ver la realidad de un mundo venidero, ni les interesa un mundo venidero. Por eso serán sorprendidos, porque no tienen ninguna expectación por aquel día. Pero nosotros sí la tenemos. Los médicos nos dicen que debemos examinarnos. ¿Cuándo fue la última vez que te examinaste? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste análisis? Pero nosotros decimos, pero yo me siento bien. Yo me siento bien. Es que el hombre cree que como se siente es como realmente está.
se está engañando a sí mismo. Alma mía, gózate, bebe, baila, disfruta. Tú estás bien. Muchos bienes tiene para muchos años. Necio. No sabe que estás viviendo tus últimos minutos. Que hoy, le dice, vienen a pedir, ¿qué? Tu alma. Alabado sea el Señor por Jesucristo, que nos sacó de la oscuridad. Ay de nosotros si seguíamos ese camino. Aquel día no nos sorprenderá como ladrón. Aleluya. Pablo nos da un segundo argumento en el mismo aspecto. De forma positiva, de forma negativa, ha dicho: no somos de las tinieblas. Y ahora nos dice, verso 5, somos hijos de luz e hijos del día. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, cuando Pablo habla de la noche en aquellos días, porque ahora nuestras ciudades están iluminadas, pero en aquellos días hablar de la noche era noche. Cero luz. Pablo dice, somos hijos de la luz. Noten cómo ahora nos define, hijos. No está diciendo, tenemos luz, no, somos hijos. Como si la luz no parió. Amén. Somos hijos. Y no es como, es que es así porque hemos nacido de nuevo. Ese día no nos sorprenderá porque somos ciudadanos de la luz y del día. Tenemos una relación íntima con la luz y con aquel que dijo, yo soy la luz. Él nos sacó de este estado de miseria, de oscuridad, de la oscuridad moral, del pecado y de la separación de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 36, versículo 9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Qué gran verdad. Ahora somos llamados a actuar de acuerdo a nuestra nueva vida, una vida de luz, una vida del día. Usted le dice a un inconverso, hoy, un día lluvioso, vamos para la iglesia. Dice, la verdad que estos fanáticos son cosas serias. Yo tengo un medicamento ahí en mi casa que te va a ayudar. Sin embargo, fíjense, no están interesados en venir. Pero cuando yo venía de camino, una esquina, otra esquina y la otra esquina, lloviendo y con capa, gente paseando a su perro. O el perro sacándolo a ellos. Lloviendo. Es decir, eso le hace sentido. Oscuridad. No es que no saquemos los perros, claro. Pero no somos de la noche ni de la oscuridad. Pablo está diciendo, con la misma, ya nos tenemos que ver con las obras de las tinieblas. Efesios 5,
versículo 7, noten, ya no tenemos que ver. Pablo le dice, ustedes ya no participen. Versículo 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora, ¿qué? Son luz en el Señor. Anden como lo que son. Ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, de la cual andábamos a espaldas antes, pero ahora este es el fruto de la luz, bondad, justicia y verdad. Examinando, verso 10, lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. O como dice Reina Valera, reprendedlas. Como diciendo, sacúdete de ellas ya. Ahora notemos, versículo 6. En segundo lugar, como el ser hijos de luz, el ser participantes de la luz y del día, tiene implicaciones para nosotros, que somos del día y que somos hijos de la luz. Dice el versículo 6. Por tanto, es decir, siendo lo que somos, no es para ser, es porque somos. Por tanto, no durmamos como los demás. Nosotros, los demás, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos, ¿qué? Sobrios. Miren la ilustración, versículo 7. Porque los que duermen, es decir, ¿cuándo duermen? De noche. Porque los que duermen, de noche duermen, pero nosotros no somos de la noche. Estamos despiertos. Amén. Los que duermen de noche duermen, y los que están desinhibidos, sin sobriedad, es decir, desbocados, de noche, ¿qué? Se emborrachan. Es anormal que alguien se emborrache en la mañana, aunque hay algunos que lo hacen. Pero Pablo dice, somos del día, es decir, vivimos en el día, por tanto, somos sobrios, estamos sobrios, estamos despiertos, estamos alerta. Dos imperativos. El primero, no debemos dormirnos, dice Pablo, como los demás. Se espera y se nos manda a que no durmamos como los demás. Es decir, dormir es la condición normal de ellos, de los demás. Nosotros somos del día, seres diurnos. Nosotros somos seres diurnos, moral y espiritualmente. Vivimos en un eterno día. No nos tomamos vacaciones. Déjame quitarme este traje de evangélico. Déjame desvestirme. Usted no se puede desvestir porque eso es lo que usted es. Usted es luz y es hijo de luz. No hay forma que usted se...
Así que como Pablo le dijo a los efesios, ustedes andan en la luz, son luz, anden como hijos de luz. Aquí le dice, ustedes son del día, vivan como los que están en el día, despiertos. Dormir. ¿Qué es lo que implica dormir? Una actitud de indiferencia moral. Una actitud de indiferencia espiritual que caracteriza a los no creyentes, no a los creyentes. Esto es una evidencia tangible de lo que somos. Es una evidencia clara de lo que somos. Pereza espiritual, apatía, descuido, negligencia, una indisposición hacia Dios. No vivíamos así antes. Indisposición hacia Dios es normal para los que están en tinieblas, pero no para el que está en la luz. Los demás, ellos no están conscientes de la condenación que les espera, de la ira que vendrá, por lo tanto duermen. Dice alguien, los no creyentes son como hombres que están dormidos dentro de un tren a toda velocidad, pronto a sumergirse en un océano de fuego y miseria. Es increíble, hermanos. Recuerden cómo un segundo después este rico que hacía banquete con esplendidez y aquel pobre que estaba a su mesa, su eternidad cambió de repente. Pero él no lo sabía. Pero Lázaro sí lo sabía, lo que le esperaba. ¿Cuántos saben lo que les espera? Lázaro sabía que pronto estaría en los brazos del Señor, en el descanso del Señor, en el gozo del Señor. Sabía. Como lo sabía el salmista cuando escribió el Salmo 23. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, ¿qué? Estarás conmigo, tu vara, tu cayado me infundirán. ¿Qué? Temor. No, aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Estoy lleno de alegría, de gozo. Yo sé que el bien y la misericordia me seguirán. Días lluviosos, días, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor. Miren donde Él tiene la mirada puesta. En la casa del Señor moraré. ¿Qué? Por largos días. Nosotros, dice el versículo 6, estamos alerta. Nosotros estemos alerta y seamos sobrios. Se nos exhorta a mantenernos alerta, espiritualmente despiertos, vigilantes. Cada vez que se nos habla de vigilar, de estar alerta, tiene que ver principalmente con la oración, con la comunión con Dios. Como Pedro lo expresa en su primera carta, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu, ¿qué? Sobrio para la oración. Alerta, sobrio. Es el contraste con duermen y se emborrachan. Ellos duermen, se embriagan moralmente, espiritualmente. Nosotros velamos y somos sobrios.
Salmo 20, versículo 8. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Ven el contraste? Se doblegaron, cayeron, pero nosotros nos hemos levantado, nos mantenemos en pie. No se levantará el impío en aquel día. Esta sobriedad tiene que ver con ese dominio propio que viene del Espíritu de Dios. No es fuerza humana, es una mente enfocada en Dios. Una mente clara, lúcida, moralmente hablando. Hermanos, la mente juega un papel determinante en la santificación. Tiene que ver que no ser arrastrado por nuestros sentidos, no ser arrastrado por nuestros sentidos, no ir en pos de lo que nos gusta, sino ir en pos de lo que agrada al Señor. Me gusta ese muchacho, me gusta, pero no es creyente. Me gusta, pero no me gusta. ¿Entiende? Las dos cosas. Sabe que le gusta, pero sabe que el Señor dice que no es por ahí. Y si el Señor dice no es por ahí, no podemos ir en pos de nuestro sentido. La sobriedad dice, dale para atrás. Dale para atrás. El impío le da para allá. Pero nosotros somos ¿qué? Sobrios. Pero a veces tú puedes ser creyente y darle para allá. Pero el Señor te disciplinará. Y te hará ver que no es por ahí. No somos arrastrados por nuestros sentidos, por nuestros deseos o nuestras emociones. Pedro se llenó de temor cuando tú andabas con él. Se llena de la emoción, el temor. ¿Y qué hace? Lo niega. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pedro andaba en luz, sí, pero todavía pecamos. Pero las miradas se cruzaron, la de Cristo y la de... ¿Cuánto ha sido reprendido por el Espíritu Santo? Redarguido en su corazón. Y entonces nos volvemos al Señor. Y lloró amargamente. Bendito el nombre del Señor. Sí, el justo puede caer, dice el Salmo, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Pero no es la voluntad de Dios que caigamos, que seamos presa de nuestros sentidos, de nuestros deseos o de nuestras emociones. Se nos llama a ser sobrio. Esa es la actitud que nuestro Señor desea mientras esperamos aquel día, para no ceder a nuestra carne, para no ceder a la tentación, para mantenernos firmes sin fluctuar en la carrera mientras esperamos aquel glorioso día. Me gusta esa canción que dice, glorioso día, tu sangre. Eso es una indirecta que le estoy mandando al grupo de alabanza. Romanos capítulo 13. Dice el versículo 12. Noten. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, ¿qué? Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgía y borrachera, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidia como andábamos antes, sino antes bien
Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para los deseos, para las lujurias. ¿De qué? De la carne. Esa es la actitud que Cristo quiere. El versículo 8 nos introduce como quien está en guerra. Protegidos, protéjanse. Están protegidos, sigan protegiéndose, puesto que nosotros somos del día. Lo afirma ahora otra vez. Puesto que somos lo que somos, seamos sobrios, habiéndonos puesto. No le está diciendo pónganse, no, habiéndonos puesto. Porque ya somos del día. En consecuencia, esto es nuestro: la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Aquí se nos habla de la sobriedad otra vez, Pablo, y está más en armonía con la vigilancia del soldado en la batalla espiritual. En la batalla tiene que ver con esa disciplina y preparación todo el tiempo. Ustedes sean protegidos. ¿Qué es lo que nos protege? Dice, nuestras buenas obras. No, protegidos con la coraza de la fe y el amor. De la fe y el amor, la coraza de la fe y el amor, y con el casco de la esperanza de salvación, habiéndonos puesto, es decir, ya lo tenemos. Esta coraza era defensiva, y es una buena imagen para lo que se espera de nosotros como creyentes, siempre listo, siempre preparado. La coraza de la fe y del amor en Efesios 6:17 tiene que ver con la justicia. El casco en Efesios es la salvación. Aquí representa la esperanza de salvación. Estas virtudes esenciales, la fe, la esperanza y el amor, son la seguridad de que siempre estaremos listos para el encuentro con nuestro Señor. Son las virtudes que caracterizaban y se veían muy bien en la vida de los tesalonicenses. Pablo se lo dice una y otra vez, trayendo a memoria su fe, trayendo a memoria el amor que tienen por el Señor el uno con el otro. La esperanza. Esto era lo que no poseían las 5 vírgenes insensatas. Su fe hacia Dios. La confianza en sus promesas. Pablo dice en Efesios 6, hablando de esta fe, versículo 16, sobre todo, tomen el escudo. ¿De qué? De la fe. Aquí habla de el escudo de la fe, con el que podrán apagar. ¿Cuántos dardos del maligno? Todos los dardos encendidos del maligno. Pero Pablo dice que la fe camina estrechamente de la mano con el amor. Y ambos forman la coraza que protege nuestro corazón. La fe y el amor. El amor primeramente hacia Dios, hacia los demás, para con todo. La esperanza. ¿Cuántos tienen la esperanza aquí? Hermano, la esperanza del cristiano no es algo vago. No es una mera ilusión. No es una posibilidad. Es una certeza. La esperanza del rescate final. Él vendrá. No si Él viene, no. Él vendrá. Y me rescatará. Me librará. Aleluya. No tenemos que preocuparnos cuando aparezcan aquel día, cuando rompa los cielos, como dice el canto, cuando suene la trompeta. Aleluya.
yo feliz, ¿qué? Cuando el Señor diga, aquí vengo. Oh Señor, será nuestro día de bodas. Ayer tuvimos una boda aquí. Alicia Tejada se casó. Y cuánto susto pasó la niña en la semana. El jueves no se puede, el viernes no se puede. Toda la oficialía cerrada. Pastor, ¿qué hacemos? Yo le iba a decir, ven para la terraza de mi casa, aquí te caso yo. Oh, hermanos, cuando la vimos desfilar por ahí, cuán bueno es el Señor. Y ella con lluvia y de todo, porque cayó lluvia, venía feliz, contenta. Aleluya. Y el novio, el pobre, no paraba de llorar. Se parecía a mí en el día de mi boda. Yo dije, no me puedo burlar de él porque ese era yo. Así estaba yo en aquel día. Me vino a la memoria. Pero la boda que hermano, nos gozaremos, nos alegraremos en aquel día. Mire el final, el destino de los dos grupos, ellos y nosotros, dice el versículo 9 y 10. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. Pablo está diciendo, ¿cómo es que nos vamos a perder? No nos ha destinado para ira. El propósito que Él ha tenido contigo y conmigo desde la eternidad no es para ira. No nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira el destino de los dos grupos, ellos y nosotros. Unos sufrirán la ira, la cual todavía no han conocido en verdad. Y el otro recibirá salvación. No nos ha puesto Dios para ira. Por eso tenemos puesto el casco de la salvación. Por eso tenemos puesta la coraza de la fe y del amor. Pero ellos recibirán ira porque la están acumulando desde ya. Dice Pablo, eso es lo que le digo a los creyentes. Nosotros seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Romanos 5, versículo 9. Nosotros seremos salvados. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Malaquías capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, con la salvación en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Oh, hermanos míos, no nos destinó para sufrir castigo por su gran amor. Nos escogió para salvación, no porque lo merezcamos. Se lo digo a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Es la verdad, tenemos paz. No tememos aquel día, no nos ha escogido para la ira. No se inquieten. Por eso el capítulo 5, noten, versículo 1, le dice, no se inquieten acerca de aquel día. Pero mira el versículo 3 del capítulo 5 que estamos estudiando. Cuando estén diciendo ellos,
estén diciendo, ¿qué? ¿Qué paz que tengo? ¿Qué seguridad? ¿Qué seguro estoy? Entonces la destrucción vendrá sobre ellos. ¿Cómo? Repentinamente. Noten, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Vendrá sobre ellos, derramará su ira sobre los incrédulos a causa de su pecado y rebelión, como los dolores a la mujer de encinta, de repente, en un momento inesperado. Dice, y no escaparán. No habrá manera de ser librado, porque el único que puede librarte es Cristo ahora. No se puede huir en aquel día. Dice que unos dirán a los montes, caigan sobre nosotros, otros se meterán en las cuevas, pero en ese momento no se puede escapar. Es justo. Pablo dice que esa ira es justa. Es justo, dice. Pero nosotros no hemos sido puestos para ira. Dice el versículo 9. Vamos a obtener, vamos a recibir, vamos a poseer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No obtendremos ira, sino salvación. La recibiremos, la hemos obtenido, no por nuestros méritos, sino por gracia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de la misma carta, versículo 10, dice, esperamos de los cielos a su Hijo. ¿Cuánto esperan a su Hijo? Al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo dice que esto no es otra cosa más que el fruto de la obra redentora de Cristo en la cruz. Versículo 10. Quien murió por nosotros. Quien murió por nosotros. Aleluya. Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. Aquí está usando las mismas palabras, pero con otros significados. Es decir, aunque estemos vivos o muertos, estemos despiertos, en ese sentido vivos, o hayamos partido, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Y esa es la salvación, vivir con Cristo. Amén. Vivir con Cristo. Él murió por nosotros, dice. Es porque Él llevó nuestras iniquidades, porque pagó el precio de nuestra maldad. Él es quien nos redimió, nos rescató, nos compró. Que ahora tú y yo somos salvos. Y que en aquel día no tendremos temor, sino una expectación gloriosa. Para que vivamos junto con Él. Para que estemos con Él por siempre. Él dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Me encanta Apocalipsis 7:17, donde dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará. ¿A dónde? A manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos míos, póngase de pie conmigo en esta hora. Mire el capítulo 4, versículo 16 al 18, que nos dice el apóstol Pablo. No lloren, dice Pablo, como los que no tienen, ¿qué? Esperanza. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cuánto lo esperan? Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán. Aleluya. Oh, sí, Señor. Se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos
y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Oh, hermanos míos, no es digno de ser alabado, no es digno de ser adorado, no es digno de ser reverenciado. Él es digno, porque todo esto es porque Él murió, es porque Él pagó, es porque Él se entregó. Aleluya. Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Es por causa de su sacrificio que no nos toca la ira, sino salvación. Es por su gran amor con el cual nos amó. Aleluya. Oh Señor, gracias, muchas gracias en esta hora. Alabado sea tu nombre. Gracias porque no nos ha puesto para ira, porque no nos ha puesto para condenación, sino para alcanzar la salvación. Ayúdanos a vivir como lo que somos, hijos de luz, hijos del día, ciudadanos del día y no de la noche. Ayúdanos, Señor, oh Señor, que podamos vivir como lo que somos, tus hijos. Te adoramos en esta mañana, te damos gloria, alabanza y adoración.